La lluvia golpeaba suavemente el techo del auto mientras el millonario revisaba su agenda por enésima vez. No sabía que, ese mismo día, al recoger el traje para su boda soñada, se enfrentaría al pasado que juró no volver a ver, su exesposa. ¿Te imaginas estar a punto de casarte y descubrir que la mujer que una vez amaste y perdiste fue quien diseñó el traje con el que piensas comenzar otra vida? ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios. Dale like, suscríbete y acompáñame en esta historia que comienza con un traje y podría terminar con un corazón remendado. La mañana comenzaba como cualquier otra en la vida meticulosamente organizada de Andrés Salvatierra. El cielo aún estaba gris, la ciudad envuelta en una neblina suave que parecía no querer disiparse, y el murmullo lejano del tráfico urbano se filtraba por los enormes ventanales del gimnasio privado donde Andrés entrenaba cada viernes. Sus movimientos eran lentos pero precisos. Cada estiramiento, cada repetición, ejecutado con la misma disciplina con la que dirigía sus negocios millonarios. Vestía una camiseta blanca sin una arruga, y su reloj de pulsera marcaba las 8:34 de la mañana exactas cuando se detuvo frente a la pared de cristal, observando cómo la ciudad despertaba bajo la bruma. En su rostro no había señales de entusiasmo. Su boda estaba a menos de 2 semanas, y aún así, su expresión era la de un hombre que no lograba encontrar emoción en el momento. Era como si todo se desarrollara en automático. Camila, su prometida, ya estaba en Italia organizando los detalles finales de la ceremonia. Él se había quedado en la ciudad para cerrar algunos acuerdos y, por supuesto, para recoger personalmente el traje que había mandado hacer a medida. Un encargo especial, exclusivo. Quería que el atuendo reflejara no solo su estilo, sino también el nuevo comienzo que estaba por iniciar. Se duchó en los vestidores del gimnasio, en completo silencio, mientras la lluvia comenzaba a caer en gotas finas sobre la ciudad. Al salir, subió a su auto sin conductor, un sedán negro de diseño personalizado. Dentro del vehículo, el sistema de inteligencia artificial le leía sus correos electrónicos mientras él los ignoraba, con la mirada perdida en el vidrio empañado. El lugar donde había encargado su traje no era cualquier tienda de lujo, sino un taller privado en una calle discreta, en el límite entre el centro y una zona más bohemia de la ciudad. Le habían recomendado a la modista por su talento artesanal, su habilidad para confeccionar piezas únicas, hechas con una dedicación casi obsesiva. Lo curioso es que, aunque Andrés lo había olvidado por completo, no fue él quien eligió ese lugar. Fue Camila. Lo había hecho todo tan rápido, tan eficientemente, como hacía con todo. Él solo había dado el visto bueno. Al llegar, el auto se detuvo suavemente frente a una fachada antigua, elegante, sin letrero visible. Solo unas letras grabadas en la puerta de madera tallada. Atelier Valentina. Andrés salió del coche, se acomodó la chaqueta y se acercó. Una pequeña campanilla sonó cuando abrió la puerta. El interior era acogedor, con luz cálida, olor a madera y tela nueva, y una calma inesperada que contrastaba con el bullicio exterior. Una joven, de rostro amable y voz pausada, lo recibió con una leve inclinación de cabeza. «Bienvenido, señor Salvatierra. Su traje está listo para la primera prueba». Él asintió sin decir una palabra, como era habitual. La joven lo condujo por un pasillo estrecho decorado con bocetos y muestras de tela, hasta llegar a un salón amplio, silencioso, con un gran espejo de cuerpo entero, una tarima y percheros a ambos lados. El traje colgaba ya preparado, cubierto por una funda de lino beige. «¿Dónde está la modista?», preguntó Andrés, más por protocolo que por interés. La joven sonrió. «Está en el taller trasero. Viene en un momento. A ella le gusta hacer los últimos ajustes personalmente». Él asintió nuevamente y se acercó al traje. Pasó la mano por la tela, reconociendo de inmediato la calidad. Su mente vagaba. Pensaba en las decisiones que lo habían llevado a ese día, en lo correcto de todo, en lo seguro, en lo limpio que era su futuro ahora. Y entonces escuchó unos pasos suaves detrás de él. No miró al principio. No lo necesitó. Algo en el aire cambió. Un aroma familiar, una sensación que no podía fingirse. Lentamente giró el rostro hacia la entrada del salón. Allí estaba ella. No dijo nada. Ella tampoco. Solo se miraron. En ese instante, el tiempo se detuvo.
y Andrés supo que nada de lo que había planeado volvería a sentirse seguro. El silencio entre ellos era denso, cargado, como si la habitación entera contuviera el aliento. Ella se quedó de pie junto al marco de la puerta, con las manos entrelazadas al frente, como si no supiera muy bien qué hacer con ellas. Él seguía en la tarima, aún sin moverse, como si cada segundo necesitara ser procesado con extrema cautela. «Hola, Andrés», dijo ella finalmente, en un susurro apenas audible. Valentina. Ese nombre que no había pronunciado en años y que, sin embargo, vivía escondido en algún rincón de su mente. Vestía sencillo, una blusa azul claro de lino, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño desordenado. Aún así, tenía la misma presencia de siempre. Esa mezcla extraña entre delicadeza y fuerza que él nunca pudo descifrar del todo. No sabía que... Andrés comenzó a hablar, pero las palabras se le deshicieron en la garganta. No sabía que esto era tuyo. Ella asintió con una leve sonrisa que no alcanzaba los ojos. No esperaba que vinieras tú a buscarlo. Pensé que mandarías a alguien. Siempre lo hacías. Andrés no respondió de inmediato. Observó sus manos, que bajaron a sus bolsillos, y luego volvió a mirarla. Quería preguntar muchas cosas. Quería no decir nada. Las emociones se amontonaban, pero ninguna era clara. «Lo diseñaste tú», dijo al fin, con un tono más neutral del que esperaba. «Cada puntada», respondió ella, dando unos pasos hacia el traje, sin mirarlo. Camila tenía ideas bastante precisas, pero me dieron libertad con el corte. Supuse que seguirías siendo de solapas delgadas y líneas rectas. Él esbozó una sonrisa muy leve, sin humor. «Todavía me conoces, entonces». «Number». Esta vez lo miró a los ojos, sin evasión. «Pero recuerdo lo que te gustaba». Esa frase le atravesó el pecho como un alfiler. No fue cruel, fue honesta, y tal vez por eso dolió más. Valentina retiró con cuidado la funda del traje, revelando una pieza impecable, azul noche, con un sutil brillo en la textura, una elegancia sobria, pensada para alguien que no necesitaba impresionar, pero siempre lo hacía. «¿Quieres probártelo?», preguntó sin esperar respuesta, señalando el vestidor del fondo. Él dudó. Se quedó inmóvil unos segundos, y luego, en silencio, tomó el traje y caminó hacia allí. Mientras se cambiaba, Valentina recogía alfileres de un pequeño cuenco de madera, con movimientos suaves. Desde el otro lado de la puerta, Andrés observaba su reflejo en el espejo. El traje le quedaba perfecto, como si alguien hubiera tomado sus medidas con los ojos cerrados, confiando únicamente en la memoria del cuerpo. Salió del vestidor y la encontró esperándolo con una cinta métrica colgada al cuello. Ella no dijo nada. Se acercó lentamente y comenzó a ajustar los puños con la delicadeza de quien toca una herida sin abrirla. Él sentía su respiración cerca, el roce sutil de sus dedos al rozar la tela. Cada pequeño gesto tenía un eco profundo. El modo en que ladeaba la cabeza para ver la caída de la chaqueta. Cómo se detenía, por unos segundos más de lo necesario, en los hombros. Cómo evitaba mirarle directamente a los ojos, pero nunca dejaba de estar presente. «No cambiaste nada», dijo Andrés de pronto, bajando la mirada hacia ella. Valentina lo miró entonces, y por un momento sus ojos hablaron más de lo que cualquiera de los dos podía decir. «Tú sí», respondió suavemente, «pero no sé si fue para mejor». Andrés iba a responder, pero una llamada entró a su reloj. Era Camila. Él la rechazó sin pensarlo. Valentina lo notó, pero no dijo nada. Terminó de ajustar el traje en silencio y dio un paso atrás. «Está listo. Si quieres, puedes llevártelo hoy». Andrés asintió, pero no se movió. Algo en su pecho empezaba a doler, como si un músculo olvidado hubiera despertado de golpe. «¿Desde cuándo tienes este lugar?», preguntó, intentando sonar casual. «Desde hace 4 años», respondió sin vacilar. «Justo después de... bueno, después de nosotros». Él asintió lentamente. 4 años. El tiempo que llevaban sin hablar. 4 años que no borraron nada. «Te ves bien», dijo ella, casi como un pensamiento en voz alta. Andrés sonrió de lado. «Tú también». Un nuevo silencio se instaló entre ellos. No era incómodo, pero sí frágil, como si cualquier palabra en falso pudiera romper lo que aún no entendían del todo.
Vendré por él el lunes, dijo al fin, mientras se quitaba el saco. Estará esperándote. Se miraron por última vez antes de que él se diera vuelta y saliera del atelier. Y cuando la campanilla volvió a sonar al cerrar la puerta, Valentina apoyó la mano en la mesa de trabajo, como si necesitara afirmarse para no desmoronarse. La historia apenas empezaba, y los hilos invisibles que los unían no se habían roto, solo estaban esperando ser tensados otra vez. El lunes llegó más rápido de lo que Andrés esperaba. Durante el fin de semana, intentó sumergirse en su rutina, en las reuniones, en las llamadas desde Italia con Camila, en la lista interminable de decisiones logísticas que lo alejaban de cualquier tipo de pensamiento no deseado. Pero no pudo. El rostro de Valentina se colaba entre párrafos de contratos y en medio de llamadas impersonales. Su voz, tan serena y firme, lo perseguía con una calma inquietante. No había sido un encuentro dramático, ni escandaloso. Había sido precisamente lo opuesto, y quizá por eso no podía quitárselo de la cabeza. Ese lunes, el cielo se abría entre nubes bajas y el aire olía a tierra mojada. Andrés llegó al atelier pasadas las 11, sin avisar. El timbre de la puerta volvió a sonar cuando la empujó, y esa familiaridad inmediata, esa pequeña campanilla, le hizo algo en el pecho, como si regresara a un lugar al que nunca pensó volver. Dentro, no había nadie a la vista. La joven que lo había recibido antes no estaba. Solo un suave sonido de hilo corriendo por tela. Una máquina de coser, muy al fondo. ¿Valentina?, llamó con voz baja. Pasaron unos segundos antes de que ella apareciera por el pasillo, con las mangas arremangadas, las gafas colgando de la punta de la nariz y una cinta métrica alrededor del cuello. Tenía el cabello suelto esta vez, más largo de lo que recordaba. «Llegas temprano», dijo sin sorpresa. «Temía llegar tarde», respondió Andrés, intentando que el comentario sonara ligero, pero le salió torpe. Ella caminó hasta un perchero y sacó el traje, perfectamente planchado, con una cubierta de tela blanca impecable. Se lo entregó con una sonrisa leve, sin llegar a tocarle la mano. «Aquí lo tienes. Todo listo». Andrés tomó el traje, pero no se movió. «¿Tienes unos minutos?», preguntó. Ella lo observó, apenas inclinando la cabeza. «Sí». Valentina lo invitó a pasar al pequeño patio interior del atelier. Era un rincón escondido, lleno de macetas con hierbas aromáticas y una mesa de hierro forjado con dos sillas que no combinaban. El aire estaba más fresco allí, y el canto lejano de unos gorriones les daba una banda sonora suave, casi invisible. Andrés se sentó frente a ella, dejando el traje a un lado, sobre otra silla. «No sabía que te habías quedado en la ciudad. Pensé que te habías ido a Barcelona». «Me fui un tiempo», respondió ella, arrancando con calma una hojita de menta de una maceta cercana. «Pero volví. No quería desaparecer del todo. Yo», Andrés dudó, «pensé muchas veces en llamarte, después de lo nuestro, pero no supe cómo». Valentina bajó la mirada, con una sonrisa triste. «¿Y ahora sí sabes?». La pregunta no tenía intención de herir. Era honesta, sincera. Él se apoyó en el respaldo de la silla, cruzando los brazos. «No lo sé. Supongo que lo estoy intentando». Hubo una pausa larga que ninguno pareció querer romper. «¿Eres feliz?», preguntó ella de pronto. La pregunta lo tomó por sorpresa. Andrés entrecerró los ojos, buscando una respuesta que no le sonara vacía. «Tengo estabilidad, seguridad. Tengo una vida ordenada». «Eso no fue lo que te pregunté». Él la miró entonces con más atención. Ella seguía sin ser agresiva, solo directa, como siempre había sido. «No lo sé, Valentina. Tal vez sí, tal vez no». Ella asintió, como si la respuesta no hiciera diferencia. «Camila parece encantadora», añadió sin sarcasmo. «Tiene determinación. Es buena en lo que hace. Lo sé porque fue muy clara con lo que quería para tu traje». «¿Y tú?», preguntó Andrés. «¿Eres feliz?». Valentina jugó con un anillo en su dedo índice. Uno de plata, sencillo. «No todos los días, pero he aprendido a serlo con menos». Él asintió, como si esas palabras le dejaran una lección. Luego se hizo el silencio otra vez. Esta vez más largo, más íntimo. «¿Te acuerdas del viaje a Oaxaca?», dijo él de repente. Valentina lo miró, sorprendida por la elección del recuerdo.
¿Cuándo nos perdimos en el bosque por seguir a los murciélagos? Exacto. Pensé que no íbamos a salir nunca. Y tú insistías en no volver por el mismo camino porque ya lo habíamos hecho una vez. Se rieron, casi al mismo tiempo. Una risa breve pero sincera, como un reflejo antiguo que aún vivía en ellos. Andrés se levantó, tomando el traje. Valentina también lo hizo. «Gracias por esto», dijo él, levantando ligeramente el saco en señal de agradecimiento. «Cuídate, Andrés. Tú también». Y salió, esta vez sin mirar atrás. Pero mientras se alejaba por la calle, con el traje en la mano y un nudo nuevo en el pecho, entendió algo que no había querido aceptar. Por más que lo negara, verla había removido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y Valentina, desde la ventana del taller, lo vio alejarse. No sabía si esa sería la última vez, pero tampoco estaba segura de querer que lo fuera. El resto del día transcurrió con una calma artificial. Andrés regresó a su departamento, una obra de arquitectura moderna en lo alto de la ciudad, lleno de líneas rectas, superficies pulidas y silencio. Todo era elegante, minimalista y completamente frío. Dejó el traje sobre el sofá de cuero oscuro, como si ya no supiera qué hacer con él. Caminó por el salón con las manos en los bolsillos, mirando sin ver, repasando mentalmente cada segundo que había compartido con Valentina esa mañana. La manera en que lo había mirado sin rencor, sin intención de reabrir heridas, pero también sin fingir que no le dolía. No hubo reproches, no hubo exigencias, solo palabras quietas que pesaban más por lo que no dijeron. Y eso para Andrés fue lo más desconcertante. Se sirvió un whisky, aún en traje de oficina, y se sentó frente al ventanal. La ciudad comenzaba a encenderse lentamente con las luces del atardecer, mientras las sombras se estiraban sobre los edificios. Apoyó la cabeza en el respaldo del sillón y cerró los ojos. Recordó sus tardes con Valentina. No las peleas, no el final. Recordó los momentos más pequeños, cuando ella se quedaba dormida con los lápices de diseño aún en la mano. Cuando bailaban en la cocina, descalzos, mientras esperaban que hirviera el agua. Recordó su risa con la boca llena de arroz, sus silencios cómodos, su mirada antes de quedarse dormida. Recordó lo que perdieron, o tal vez lo que dejó ir. Esa noche no llamó a Camila, ni respondió sus mensajes sobre la logística de la boda. Solo apagó el teléfono, lo dejó sobre la mesa, boca abajo, y se fue a dormir con una sensación extraña en el pecho, una incomodidad suave, como si algo dentro de él estuviera empezando a crujir. Al otro lado de la ciudad, Valentina aún estaba en el taller. La luz cálida iluminaba las paredes llenas de moldes y hilos de colores. El pequeño espacio olía a lavanda y a tela nueva. Sus manos cosían un vestido, pero su mente estaba lejos. No podía sacudirse la imagen de Andrés sentado frente a ella en el patio, recordando un viaje que ambos pensaban olvidado. Tampoco había esperado que él se quedara tanto tiempo, ni que buscara hablar, pero había algo distinto en su mirada, algo más callado, más roto. Había pasado mucho desde su separación y aún así, la presencia de él no se le hacía ajena, no del todo. Suspiró, se quitó las gafas y dejó el vestido a un lado. Caminó hasta el rincón donde guardaba sus libretas de bocetos. Sacó una, vieja, de tapas negras, y la abrió con delicadeza. Allí estaba, en la tercera hoja, un diseño de traje que había hecho hacía años, con solapas delgadas, líneas rectas, azul noche. Sabía que algún día ibas a volver a usar uno así, murmuró para sí misma. Se quedó un largo rato sentada, mirando ese dibujo, antes de cerrar el cuaderno y apagar las luces del taller. Al día siguiente, Andrés despertó más temprano de lo habitual. Camila había dejado varios mensajes de voz y uno de video, con el fondo de la villa donde se celebraría la boda. Todo se veía perfecto, impresionante, milimétricamente organizado. Pero él no respondió, no por desinterés, era otra cosa, una sensación que no lograba identificar del todo. ¿Estaba confundido? ¿O simplemente se había dado cuenta, demasiado tarde, de que nunca se permitió procesar lo que había vivido con Valentina? Decidió salir a caminar, sin guardaespaldas, sin coche, solo él y el aire húmedo de la mañana. Caminó por calles menos transitadas, hasta que, sin pensarlo demasiado, se encontró de nuevo frente al atelier. No entró.
Solo se quedó del otro lado de la calle, mirando la fachada de madera clara y las plantas en el alféizar de la ventana. Y sin saber por qué, sintió que no era la última vez que iría allí. No era la última vez que necesitaba verla, pero todavía no estaba listo para entender por qué. Andrés permaneció inmóvil, observando la entrada del atelier como quien mira un recuerdo convertido en piedra. El tráfico seguía su curso a su alrededor, indiferente, pero él sentía que el tiempo en esa callecita olvidada iba más lento, como si todo lo demás fuera un decorado y solo el pequeño taller de Valentina existiera realmente. Se pasó la mano por el cabello, incómodo con su propia presencia allí. ¿Qué estaba buscando? ¿Una excusa para verla? ¿Un motivo para justificar lo que no podía admitir ni siquiera ante sí mismo? Después de unos minutos, se dio la vuelta y se marchó caminando, sin mirar atrás. Cada paso era más pesado que el anterior. En el interior del atelier, Valentina no lo había visto desde la ventana, pero algo en su pecho se agitó de repente, como si una corriente de electricidad invisible la hubiera atravesado. Detuvo su costura, levantó la cabeza y por un instante dudó si salir a mirar. No lo hizo. En cambio, se obligó a seguir trabajando, dejando que las horas se arrastraran lentamente mientras su mente vagaba a su antojo. Recordó otros tiempos, otros momentos, cuando Andrés aparecía por sorpresa en su antiguo pequeño estudio, en los días donde ella apenas podía pagarse los hilos más baratos, cuando la abrazaba por detrás mientras ella diseñaba, murmurándole bromas al oído. Recordaba su risa de entonces, menos tensa, menos protegida. Ahora, después de tanto tiempo, se preguntaba si volverían a reír así alguna vez. Sacudió la cabeza, volviendo a la realidad, y siguió cosiendo. Cada puntada era como un intento de mantener unido su presente, de no dejar que la costura se rompiera por los hilos sueltos del pasado. Andrés volvió a su rutina, o al menos lo intentó. Almuerzos de negocios, llamadas a destiempo, correos electrónicos interminables. Todo parecía igual que siempre, pero en su interior algo no terminaba de acomodarse. Durante una reunión particularmente tediosa, su mente divagó otra vez hacia Valentina. No era solo el reencuentro, era todo lo que no habían dicho, todo lo que todavía sentía que pendía en el aire, invisible, pero latente. Al final de la jornada, en vez de ir directamente a casa, se detuvo en una pequeña librería antigua que solía frecuentar cuando aún estaba casado. No recordaba cuánto tiempo hacía que no ponía un pie allí. Caminó entre los pasillos estrechos, el olor a papel viejo envolviéndolo como un abrazo olvidado. En un estante polvoriento, encontró un libro de poesía que Valentina amaba, uno que ella siempre dejaba abierto sobre la mesa de noche. Sin pensarlo, lo tomó. Pagó en efectivo y salió de la tienda sintiéndose más joven y más perdido que en mucho tiempo. Valentina, por su parte, cerró temprano el atelier esa noche. Algo dentro de ella le decía que necesitaba un respiro. Caminó hasta una pequeña cafetería que aún conservaba mesas de madera y lámparas de luz cálida. Se sentó junto a la ventana, pidió un café negro y sacó un cuaderno donde solía escribir ideas sueltas, frases, pensamientos. Pero la hoja permaneció en blanco. Cada vez que intentaba escribir, su mente regresaba a Andrés, a su mirada, a la conversación en el patio, a la forma en que había pronunciado su nombre, y eso la desarmaba. Suspiró, abrazando la taza caliente entre las manos. No quería hacerse ilusiones, no quería imaginar cosas que no existían. Andrés se iba a casar. Estaba a solo días de empezar una nueva vida. Lo que ocurrió entre ellos había terminado hacía mucho. No había lugar para segundas partes. Pero entonces, ¿por qué esa sensación de vacío cuando él cerró la puerta del taller? ¿Por qué ese leve temblor en las manos cuando lo recordaba sonriendo? Quizá algunas heridas nunca sanan del todo. Quizá solo aprendemos a convivir con ellas. Terminó el café, dejó unas monedas sobre la mesa y salió a la noche fría, abrazándose a sí misma. Mientras caminaba de regreso a casa, no vio al hombre que, desde el otro lado de la calle, la observaba en silencio con un libro en las manos. Andrés, aún con la bolsa de la librería colgando de su brazo, no supo si acercarse, y una vez más se quedó quieto, mirando cómo ella desaparecía en la distancia, llevándose consigo algo que ni todo su dinero, ni todo su poder podían comprar, la parte de su vida que había dejado incompleta.
y que ahora, sin saberlo, comenzaba a necesitar más que nunca. La noche cayó por completo, envolviendo la ciudad en luces dispersas y sombras largas. Andrés permaneció en la acera, con el libro aún colgando de su brazo, mientras la figura de Valentina desaparecía calle abajo. La vio perderse entre las farolas, su silueta menuda doblando una esquina, como un eco de un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Finalmente, bajó la mirada, respiró hondo y sin un rumbo fijo, comenzó a caminar. El frío le calaba la piel, pero no se puso la chaqueta. Era como si necesitara sentir cada ráfaga de viento, como un castigo silencioso que lo mantenía despierto, conectado a algo real. Esa noche no volvió a casa de inmediato. Vagó por las calles durante horas, sin rumbo, hasta que terminó sentado en un parque casi vacío. Desde allí, podía ver los rascacielos donde solía sentirse poderoso, invencible. Ahora parecían lejanos, ajenos, como si pertenecieran a otro hombre. Sacó el libro de la bolsa, lo abrió al azar y leyó en voz baja. El amor que se calla no muere. Cambia de casa, duerme en el pecho, se esconde en los pliegues del alma. Cerró el libro de golpe. No podía soportarlo. No ahora. Valentina, en su pequeño apartamento sobre el taller, intentaba distraerse doblando telas, clasificando hilos, limpiando pinceles. Pero su mente no dejaba de darle vueltas a todo. A Andrés, a su reencuentro, a la manera en que sus ojos la buscaron durante esos silencios largos que compartieron. Decidió darse una ducha larga para despejarse. El agua caliente le corría por la espalda mientras cerraba los ojos, y por un instante fugaz, dejó que su mente imaginara otra vida, una donde las heridas no hubieran sangrado tanto, una donde las decisiones no los hubieran separado. Se cubrió con una toalla, caminó descalza hasta la cama, y allí, sin querer, vio el cuaderno de bocetos que había dejado abierto en la mañana. En la última página, sin haberse dado cuenta, había dibujado un traje. El mismo corte, la misma silueta, azul noche. Sus dedos temblaron un instante antes de cerrar el cuaderno. Era inútil pelear contra lo que aún habitaba en ella. Al amanecer, Andrés ya estaba despierto. Apenas había dormido. Se duchó, se vistió de manera impecable, y por reflejo, sus ojos buscaron el traje en su sala de estar. Estaba allí, sobre el sofá. El traje que Valentina había hecho para él. El traje con el que iba a casarse con otra mujer. Se acercó lentamente, pasando los dedos sobre la tela como si tocara un recuerdo. No sabía si era gratitud, nostalgia o culpa lo que sentía, pero era abrumador. Levantó la vista y se vio en el reflejo del ventanal. Por un momento, el rostro que devolvía el espejo no era el suyo. Era un hombre que había construido su vida como una torre de cristal, pero que en su interior estaba lleno de grietas invisibles. El reloj sobre la pared marcaba las 8 de la mañana. Hoy era el día de la última prueba del traje, la cita oficial, el compromiso profesional, cortés, donde recogería todo, donde cerraría ese capítulo de manera formal. Pero, mientras se acomodaba la corbata, Andrés sintió que aquel encuentro sería cualquier cosa menos formal. Algo estaba cambiando. Dentro de él, dentro de ella, y en el frágil hilo que todavía los unía. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero intuía que esta vez no bastaría con despedirse y seguir adelante. El taller olía a café recién hecho cuando Andrés llegó. La mañana era fría, pero dentro del atelier todo estaba cálido, casi acogedor, como un refugio contra el resto del mundo. Empujó la puerta de madera despacio, haciendo sonar la pequeña campanilla, y avanzó unos pasos, el traje doblado cuidadosamente en una bolsa en su mano. Valentina estaba de espaldas, revisando una serie de muestras de tela sobre una gran mesa de trabajo. Llevaba un suéter color crema de lana fina, las mangas arremangadas hasta los codos, y unos jeans oscuros. Su cabello suelto caía en ondas naturales sobre su espalda. Al oír el sonido, se giró lentamente. Sus ojos se encontraron, y durante un segundo el mundo exterior dejó de importar. Solo existían ellos dos, en esa pequeña burbuja donde el pasado y el presente parecían convivir sin permiso. «Llegaste puntual», dijo ella, con una leve sonrisa, dejando las telas a un lado. Andrés levantó ligeramente la bolsa del traje en señal de saludo. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Valentina asintió
y le indicó que se acercara a la tarima del centro del salón, la misma donde se habían reencontrado días atrás. Andrés obedeció sin decir más, subiendo un escalón, mientras ella desenrollaba la cinta métrica que llevaba al cuello, como siempre. El proceso fue meticuloso, pausado. Ella revisaba cada costura, cada pliegue, cada caída de la tela con manos firmes pero suaves. Andrés apenas se movía, consciente de cada roce, de cada exhalación compartida en la escasa distancia entre ambos. La tensión era palpable pero tranquila, una tensión cargada de cosas no dichas, de caminos no recorridos. El largo de la manga podría ajustarse 1 milímetro más, murmuró Valentina, casi para sí misma. «Confío en ti», respondió Andrés, su voz más baja de lo habitual. Ella levantó la vista, y durante un breve instante se sostuvieron la mirada. No había reproches, no había demandas, solo un océano de memorias comprimido en un simple gesto. Valentina bajó la mirada de nuevo y continuó trabajando, colocando discretamente un par de alfileres en los laterales del saco. Mientras lo hacía, Andrés notó una pequeña cicatriz en la muñeca de ella, apenas visible, que antes no estaba. Se preguntó qué historia escondía, qué batallas había peleado sola durante esos años. Pero no preguntó, no aún. Cuando terminó, Valentina dio un paso atrás, cruzando los brazos, evaluándolo. «Perfecto», dijo finalmente. «Estás listo». Las palabras se sintieron más pesadas de lo que deberían. No solo hablaban del traje, hablaban de una despedida, de un adiós silencioso que ninguno de los dos sabía poner en voz alta. Andrés bajó de la tarima, se quitó el saco con cuidado y se lo entregó. Ella lo acomodó sobre un perchero con la misma delicadeza con la que uno guarda algo valioso que no quiere dañar. Durante unos segundos solo se miraron, como si buscaran una manera de alargar el momento sin que pareciera intencional. «Gracias por todo», dijo él, la voz tensa, casi quebrada. «Espero que seas feliz, Andrés», respondió ella, con una sonrisa que no alcanzaba a borrar la tristeza en sus ojos. Él asintió, sintiendo un peso en el pecho que no sabía cómo aliviar. «Valentina», empezó a decir, pero las palabras murieron en su garganta. Ella no lo presionó, no preguntó qué iba a decir, solo lo miró, paciente, serena. Y entonces Andrés dio un paso hacia la puerta. Cada paso dolía más de lo que debería, pero antes de salir, se detuvo. Apoyó la mano en el marco de madera, respiró hondo y sin mirarla, murmuró: «No sé si estoy listo para dejar todo atrás». Valentina cerró los ojos un momento, como si cada palabra suya le pesara en los huesos. Cuando volvió a abrirlos, Andrés ya se había marchado, y la campanilla de la puerta seguía vibrando en el aire, como un susurro que no terminaba de apagarse. Ella se quedó allí, sola en medio del atelier, con la cinta métrica aún en las manos, preguntándose si esa sería realmente la última vez. Algo le decía que no, que el pasado que intentaban enterrar aún tenía algo más que decir. El día avanzó lento, arrastrando cada minuto como si el tiempo mismo se resistiera a seguir su curso. Valentina cerró el atelier temprano. No tenía ánimo para nada más esa tarde. Las telas quedaron desordenadas sobre la mesa, los hilos sueltos como pensamientos dispersos. Subió las escaleras hacia su pequeño departamento, dejó las llaves sobre la encimera y se dejó caer en el sofá, exhausta. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera vieja. Tomó el control remoto y encendió la televisión solo para tener algo de ruido de fondo, pero no prestó atención a las imágenes. Sus pensamientos giraban en círculos, como hojas atrapadas en un remolino. La forma en que Andrés la había mirado al irse, la duda temblando en su voz, la confesión a medias que dejó suspendida en el aire. «No sé si estoy listo para dejar todo atrás». Esas palabras le pesaban en el pecho más de lo que quería admitir. Sabía que Andrés estaba comprometido, sabía que su boda estaba a días de distancia, y sin embargo, había algo en la forma en que él se había detenido en la puerta, como si quisiera quedarse, como si estuviera esperando que ella lo llamara de regreso. Pero Valentina no era esa persona, no más. No iba a pedirle que renunciara a su vida, no iba a sujetarlo. Si volvía, tendría que ser porque realmente quería volver. Mientras tanto, Andrés se encontraba en su oficina, solo.
mirando el traje que había dejado colgado del perchero junto a su escritorio. Todos los detalles eran impecables. Podía ver el amor y el cuidado en cada costura. No era solo un traje, era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Su asistente interrumpió sus pensamientos al golpear suavemente la puerta. «Señor Salvatierra», dijo, asomándose, «llegó esto para usted». Era un sobre de color marfil, pesado, elegante. La invitación oficial a la fiesta previa a la boda. Una tradición que Camila había organizado con minuciosa precisión. Una reunión íntima para amigos cercanos, familiares y, por supuesto, aliados estratégicos de negocios. Andrés lo abrió sin entusiasmo. Dentro, encontró la invitación impresa en relieve, junto con una nota personal escrita por Camila. «Amor, sé que estos días han sido una locura, pero quiero que celebremos juntos este momento. Te amo. No puedo esperar para verte caminar hacia mí». Leyó la nota 2 veces. Sintió el vacío crecerle dentro. Camila era perfecta, inteligente, hermosa, ambiciosa, todo lo que debería querer. Pero entonces, ¿por qué sentía que cada paso que daba hacia ella lo alejaba más de sí mismo? Dejó el sobre la mesa y se recostó en su silla, cerrando los ojos. La imagen de Valentina surgió de inmediato. Su cabello suelto, sus manos ágiles midiendo las costuras, su voz baja, contenida, esa honestidad dolorosa en su mirada. Y como un eco, sus propias palabras resonando de nuevo. «No sé si estoy listo para dejar todo atrás». Tal vez era porque una parte de él sabía que nunca había dejado todo atrás. Solo había aprendido a ignorarlo. Hasta ahora. Valentina, en su apartamento, recibió una llamada esa noche. Era de Paula, su mejor amiga, y también una de las pocas personas que sabía la verdadera historia de su ruptura con Andrés. «¿Te enteraste?», preguntó Paula sin preámbulos. «¿De qué?». «De la fiesta previa a la boda». Se oyó un suspiro al otro lado de la línea. «Todos los del círculo social van a estar allí. Va a ser enorme». Valentina cerró los ojos, recostándose en el sofá. «No me interesa, Paula». «¿Seguro?», insistió ella con cautela. «Porque escuché que Andrés preguntó si ibas a ir». Valentina se incorporó de golpe. «¿Qué?». «Alguien que trabaja en la organización me lo dijo, que preguntó por ti, que parecía inquieto». Valentina presionó el puente de su nariz, sintiendo la presión crecer en su cabeza. «No voy a ir», dijo, casi en un susurro. «¿Por qué no?», insistió Paula. «¿Tienes miedo?». La pregunta dolió más de lo que debería. «No es miedo», contestó Valentina finalmente, tras una larga pausa. «Es dignidad». La llamada terminó poco después, dejando tras de sí un eco incómodo. Valentina se quedó sentada en la penumbra, mirando la ciudad iluminada a través de su ventana. ¿Y si ir significaba cerrar el círculo? ¿Y si ir le permitía finalmente mirar a Andrés a los ojos y soltarlo? ¿O era, en el fondo, la excusa perfecta para verlo una última vez y descubrir si todavía quedaba algo por salvar? La noche avanzaba y, aunque aún no lo sabía, la decisión que tomaría en las próximas horas cambiaría el rumbo de todo lo que creía resuelto. El pasado, pensó, tiene maneras muy extrañas de volver a tocar la puerta cuando menos lo esperas. La mañana siguiente amaneció turbia, con un cielo encapotado que parecía reflejar el estado de ánimo de Valentina. Se levantó temprano, mucho antes de lo habitual, y se dedicó a ordenar su pequeño apartamento sin motivo real. Dobló ropa que ya estaba doblada. Acomodó los libros de diseño por orden alfabético. Lavó una taza limpia. Cada movimiento era una forma de esquivar la pregunta que resonaba en su cabeza desde que Paula la llamó. ¿Irás? Miró su reflejo en el espejo del baño. Se veía cansada, pero había algo más en sus ojos. Algo vivo. Algo que hacía mucho no sentía. Una chispa de curiosidad mezclada con un miedo tierno, casi adolescente. Tomó su celular, abrió el mensaje de invitación que Paula le había reenviado sin permiso y lo leyó varias veces. La dirección. La hora, el lugar, un hotel boutique a las afueras de la ciudad, rodeado de viñedos. No era su mundo, no era su gente. Y sin embargo, algo dentro de ella latía con fuerza. Guardó el teléfono sin responder. No había decidido nada. No todavía. Al otro lado de la ciudad, Andrés también enfrentaba su propia batalla silenciosa.
Estaba sentado en la sala de reuniones de su empresa, rodeado de ejecutivos que hablaban sobre números, acciones y mercados futuros. Todos sonaban lejanos, irreales. Sus pensamientos no estaban allí. En su mente se repetía la imagen de Valentina, en su taller, bajo esa luz suave, con las manos temblando apenas al ajustarle el traje. Esa vulnerabilidad discreta que ella nunca quiso mostrar del todo, pero que él conocía mejor que nadie. Al salir de la reunión, se encerró en su despacho y se quedó mirando el traje colgado detrás de la puerta. ¿Podía realmente caminar hacia el altar llevando encima todo lo que ese traje representaba? Porque no era solo tela, era amor, era pasado, era todo lo que nunca había resuelto. La tarde cayó lentamente. Las nubes se abrieron para dejar paso a una luz dorada que tiñó la ciudad de tonos cálidos y melancólicos. Valentina, en su atelier, se obligó a concentrarse en terminar un encargo. Sus dedos cosían casi por inercia, mientras su mente seguía dando vueltas. A cada puntada, una pregunta. ¿Qué buscaba realmente Andrés? ¿Era solo nostalgia? ¿Era miedo? ¿O algo más profundo que ni él mismo sabía reconocer? Terminó el vestido, lo colgó con cuidado y bajó la mirada a su reloj. Eran casi las 6 de la tarde. La fiesta comenzaría a las 8. Aún tenía tiempo. O quizá, aún tenía excusas. Paula volvió a llamarla. «¿Entonces?», preguntó sin más. Valentina se pasó la mano por el cabello, respirando hondo. «No lo sé. Yo creo que sí lo sabes», replicó Paula, suave, como quien no quiere presionar pero empuja igual. «Solo te da miedo admitirlo». Valentina cerró los ojos. No era miedo, se repitió. Era protegerse. Era no querer caer en el mismo abismo de antes. «¿Y si voy y es peor?», susurró. «¿Y si no vas y nunca lo sabes?», respondió Paula, y colgó. Simple, crudo, imposible de ignorar. A las 7 en punto, Valentina aún estaba de pie frente a su armario abierto, como una soldado indecisa antes de la batalla. No tenía vestidos de gala, no tenía zapatos de diseñador. Todo su guardarropa hablaba de comodidad y trabajo. Finalmente, eligió un vestido sencillo, negro, de líneas puras, algo que no gritara por atención, pero tampoco la hiciera invisible. Se recogió el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos alrededor de su rostro. Se miró en el espejo una última vez. No era la mujer que Andrés había dejado. Tampoco era la que él encontraría esta noche. Era otra, más fuerte, más herida, más real. Tomó las llaves, se colgó un pequeño bolso al hombro y salió al frío de la noche. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, pensó: «No voy por él, voy por mí». Y con esa determinación, caminó hacia el lugar donde el destino, o quizás el amor, en su forma más desordenada, la estaba esperando. Sin saber que, en esa misma hora, Andrés ya había dejado su traje a un lado. Ya no era su armadura, era su carga. Y muy pronto, frente a frente, tendrían que decidir si el pasado era una cadena o un puente hacia algo que aún estaba por construir. El Hotel Boutique estaba rodeado de árboles centenarios y viñedos silenciosos. A medida que Valentina se acercaba, el murmullo de la fiesta comenzaba a escucharse. Risas elegantes, copas chocando, música instrumental envolviendo el ambiente con una cadencia casi irreal. Se detuvo un momento frente a la gran entrada de vidrio y acero. Desde allí podía ver el interior, invitados impecablemente vestidos, camareros uniformados, mesas iluminadas por candelabros modernos. Todo era hermoso, pulido y ajeno. Un nudo en la garganta amenazó con cerrarla. No pertenecía a ese mundo. Nunca perteneció, y mucho menos ahora. Pero entonces recordó: «Voy por mí». Así que respiró hondo, enderezó la espalda y cruzó la puerta. El recibidor estaba perfumado con flores blancas y velas aromáticas. Nadie pareció notar su llegada. Todos estaban demasiado ocupados en sus propias conversaciones. Valentina caminó despacio, sintiéndose una intrusa en una película de la que no conocía el guión. En una esquina, reconoció algunos rostros del pasado, viejos conocidos, amigos de Andrés, gente con la que alguna vez compartió cenas incómodas y sonrisas de compromiso. Ninguno se acercó, ninguno pareció recordar. Quizá era mejor así. Andrés, mientras tanto, se encontraba en una terraza del segundo piso,
apoyado en una baranda de hierro forjado, con una copa de vino olvidada en la mano. Desde allí veía todo el evento, las luces cálidas, los vestidos brillando como joyas, los trajes oscuros moviéndose como piezas de ajedrez en un tablero dorado. Todo en su sitio, todo perfectamente orquestado, y él sintiéndose más fuera de lugar que nunca. Cuando bajó la vista la vio, de pie junto a la entrada, con su vestido negro sencillo, el cabello recogido con naturalidad, la mirada explorando el lugar como si midiera cada centímetro antes de dar un paso más. Valentina. La reconoció de inmediato, y por un instante todo lo demás se volvió un murmullo lejano. Dejó la copa en una mesita cercana y bajó las escaleras sin pensarlo 2 veces. Su corazón golpeaba con fuerza, como hacía años no lo hacía. No cuando firmó su primer contrato millonario, no cuando cerró la compra de su empresa más grande. Solo ahora. Cada paso lo acercaba más a ella. Cada paso era una promesa que no sabía si podría cumplir. Valentina no lo vio acercarse hasta que estuvo a pocos metros. Lo sintió primero. Esa energía que siempre había llevado consigo, esa presencia que llenaba el aire antes de que llegara. Levantó la mirada y lo encontró ahí, frente a ella, con su traje oscuro impecable, el otro traje, no el que ella había hecho, y una expresión en el rostro que no era de triunfo ni de seguridad. Era de algo más crudo, más humano. «Viniste», dijo Andrés, en voz baja, como quien teme romper algo frágil. «Sí», respondió ella, apenas audible. «No sé por qué». Él soltó una risa breve, sin alegría. «Yo tampoco sé qué hago aquí». «Es tu fiesta», recordó Valentina con una sonrisa triste. Andrés la miró, buscando en su rostro alguna pista, alguna señal que le dijera que no era el único que sentía que el suelo bajo sus pies se deshacía lentamente. «¿Podemos hablar?», preguntó, su voz cargada de algo urgente. Valentina dudó un segundo. Miró alrededor. Nadie parecía reparar en ellos. Finalmente asintió. Andrés le hizo un gesto y la condujo discretamente hacia una salida lateral que daba a uno de los jardines interiores del hotel, más oscuro y silencioso. Solo el rumor del viento entre las hojas y el perfume de los naranjos llenaban el espacio. Se detuvieron bajo una pérgola cubierta de enredaderas. Por un momento, ninguno dijo nada, hasta que Andrés rompió el silencio. «Desde que te vi en el atelier, no he podido pensar en otra cosa». Valentina bajó la mirada, sintiendo el temblor en sus manos, luchando por mantener la compostura. «Tú vas a casarte, Andrés», susurró. «Lo sé», respondió él, con dolor genuino en cada palabra. «Lo sé, pero nada de esto se siente correcto. No después de verte, no después de sentir todo lo que creí haber enterrado». Ella cerró los ojos, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con desbordarla. «No puedes aparecer ahora y pretender que nada ha pasado», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No después de todo». Andrés dio un paso más cerca. «No pretendo eso», murmuró. «Solo sé que no puedo seguir caminando hacia esa vida sin saber si todavía queda algo entre nosotros». Valentina sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero parpadeó rápido, negándose a ceder. «¿Y qué esperas que diga? ¿Que te abrace y te salve de tus dudas?». Él la miró intensamente. «No espero nada. Solo quiero la verdad. Quiero saber si tú también sientes esto». Ella apretó los puños, luchando contra sí misma, queriendo gritarle que sí, queriendo protegerse diciendo que no. Y entonces, en un susurro apenas audible, dijo: «Yo nunca dejé de sentirlo». El viento sopló entre ellos como una caricia invisible, y en ese instante, bajo las estrellas apagadas y las luces lejanas de la fiesta, ambos supieron que lo que estaba por venir no sería fácil, ni limpio, pero sería real. Y eso, después de todo, era lo único que valía la pena arriesgar. El tiempo pareció suspenderse tras esas palabras. Andrés las sintió atravesarlo, como si el aire mismo se volviera más denso. Nunca dejé de sentirlo. No había nada más verdadero, ni más devastador que eso. Valentina bajó la mirada de inmediato, como si tuviera miedo de su propia confesión, pero Andrés no le dio tiempo a arrepentirse. Dio un paso más, tan cerca que pudo oler el perfume sutil en su piel, y con movimientos lentos, temerosos, levantó su mano hacia su rostro. Ella no se apartó.
Sus dedos rozaron suavemente su mejilla, apenas una caricia, un gesto íntimo, conocido, perdido en el tiempo, y ahora, milagrosamente, encontrado otra vez. «Valentina», susurró Andrés, su voz llena de todo lo que nunca había dicho. Ella cerró los ojos, sintiendo el contacto, sabiendo que si se permitía un segundo más, el corazón la traicionaría. «No hagamos esto», murmuró ella, apartándose apenas, lo suficiente para que la distancia entre ambos se sintiera como un abismo. «¿Por qué no?», preguntó él, herido pero firme. «Porque», tragó saliva, «porque no quiero ser el error que arruine tu vida, ni tú la que vuelva a romperme». Andrés bajó la mano lentamente. El dolor era evidente en su rostro. «¿Tú crees que lo que tenemos es un error?», preguntó en voz baja, casi como un ruego. Valentina tembló. Cada fibra de su ser le gritaba que dijera que no, que lo tomara entre sus brazos, que se permitiera creer. Pero la razón aún la sostenía, aunque fuera apenas. «Creo que es algo demasiado grande para improvisarlo en una noche», dijo, con un hilo de voz. Andrés la miró intensamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro, cada línea, cada sombra. «No estoy pidiéndote que improvisemos», respondió. «Estoy pidiéndote que me digas si todavía hay un lugar para mí en tu vida». Valentina sintió que todo su mundo pendía de un hilo. Sus rodillas temblaban. Su pecho dolía de contener tantas emociones juntas. La noche, silenciosa, parecía contener el aliento con ellos. «No puedo contestarte hoy», dijo finalmente, dando un paso atrás, dejando espacio entre los dos. «No así, no aquí». Andrés asintió lentamente, comprendiendo. No iba a presionarla, no ahora. «¿Puedo verte después?», preguntó, su voz cargada de esperanza y temor. Valentina tardó un momento en responder. Cada segundo parecía eterno. «Llámame», dijo, simplemente, «cuando estés seguro de lo que quieres de verdad». Y entonces, antes de que él pudiera decir algo más, ella se dio media vuelta y caminó de regreso hacia la fiesta, dejando tras de sí el aroma de su perfume y el eco de su promesa abierta. Andrés la vio alejarse, su figura difuminándose entre las luces y las sombras, y supo, con una certeza brutal, que la decisión más importante de su vida no era sobre negocios, ni contratos, ni alianzas estratégicas. Era ella, siempre había sido ella. Pero ahora el reloj corría, y esta vez no tendría todo el tiempo del mundo para encontrar su respuesta. Andrés regresó lentamente a la fiesta, aunque ya no veía nada de lo que lo rodeaba. Las conversaciones, las risas, la música suave, todo era apenas un murmullo lejano en sus oídos. Era como caminar bajo el agua, lento, pesado, irreal. Encontró su copa olvidada en una mesa y la sostuvo sin beber, mirando sin ver. Sabía que debía volver junto a Camila, que todos esperaban que cumpliera su papel, que sonriera, que representara el futuro prometido. Pero ahora, después de lo que Valentina le había dicho, ese futuro ya no era una certeza, era una jaula. En otro rincón del salón, Valentina se apoyó contra una de las columnas revestidas de mármol, respirando hondo. Su corazón golpeaba como un tambor. No sabía si había hecho bien en venir. No sabía si había hecho bien en quedarse. Se sentía expuesta, vulnerable, como si el simple hecho de estar allí bastara para abrir todas las heridas que tanto le había costado cerrar. Se llevó una mano al pecho, buscando calmar la tormenta interna. Paula la encontró minutos después. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja, preocupada. Valentina negó con la cabeza, incapaz de explicarlo en palabras. «Necesito irme», susurró. Paula no insistió, solo asintió, dándole un apretón suave en el brazo. Antes de marcharse, Valentina giró una última vez, y allí estaba Andrés. No la había visto, o quizás sí, pero no se movía. Se miraron a través de la distancia, un espacio lleno de todo lo que no sabían cómo resolver. Valentina bajó la mirada primero, y entonces, sin despedirse, sin dar explicaciones, salió del salón y se perdió en la oscuridad de la noche. Andrés sintió cómo su pecho se cerraba al verla desaparecer. No podía moverse, no podía reaccionar. Solo cuando sintió la mano de Camila en su brazo, volvió bruscamente a la realidad. «Amor, te estaba buscando»,
dijo ella, sonriendo. Su vestido dorado relucía bajo las luces, su perfume costoso envolviéndolo. Andrés sonrió automáticamente, esa sonrisa perfecta que tanto había practicado en su vida pública. ¿Todo bien?, preguntó ella, atenta a su expresión. Sí, mintió. Solo estaba pensando. Ella lo besó en la mejilla y se giró para saludar a otro grupo de invitados. Andrés la miró, viéndola como si fuera la primera vez. Camila era todo lo que debía querer. Era lógica, belleza, ambición, un futuro seguro. Entonces, ¿por qué sentía que, si daba un paso más hacia ella, se perdería a sí mismo para siempre? Esa noche, ya de regreso en su apartamento, Andrés no pudo dormir. Se quitó el traje lentamente, pieza por pieza, dejándolas caer sobre la cama como si fueran capas de una piel que ya no le pertenecía. Encendió las luces mínimas del salón y caminó hasta la ventana. Desde allí, la ciudad se extendía como un océano de luces parpadeantes. Tomó su celular. Lo sostuvo en la mano durante minutos eternos. El nombre de Valentina estaba allí, grabado, como una vieja promesa. Podía llamarla, podía escuchar su voz una vez más, pero no lo hizo. No esa noche. Se obligó a dejar el teléfono sobre la mesa, porque sabía que, antes de buscarla, tenía que hacer algo más difícil. Tenía que mirar su vida, su futuro, su compromiso, y tomar la decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que no podría deshacer. Una decisión que, en el fondo, ya había tomado. Solo faltaba el valor para admitirlo. El amanecer llegó sin permiso. Andrés seguía de pie frente al ventanal, las luces de la ciudad apagándose poco a poco, dejando paso a una claridad pálida y silenciosa. Había pasado toda la noche despierto, sin cambiarse, sin acostarse, apenas respirando, solo pensando. La invitación de boda reposaba sobre la mesa de centro, impecable, intacta, como una sentencia de algo que ya no deseaba cumplir. Cerca, su teléfono seguía en silencio. Valentina no había llamado, y él sabía que no lo haría. La próxima jugada era suya, solo suya. Camila lo llamó temprano, mientras los rayos de sol aún no alcanzaban la plenitud del día. Su voz era dulce, segura, llena de entusiasmo. Hablaba de las flores, del menú, del ensayo que debían hacer esa tarde en la iglesia. Andrés escuchaba, pero no oía. Sentía cada palabra como una nota de un idioma que ya no entendía. Cuando colgó, se quedó mirando su reflejo en el vidrio de la ventana. La decisión ardía en su pecho. No podía seguir adelante. No así. No con esta vida que había construido sobre un cimiento hueco. Mientras tanto, en su pequeño apartamento sobre el atelier, Valentina preparaba café. Sus movimientos eran automáticos, pero su mente estaba lejos, atrapada en el recuerdo de la noche anterior. Se preguntaba si había hecho bien en irse, en no quedarse, en no presionarlo. «Llámame cuando estés seguro de lo que quieres», le había dicho. ¿Y si nunca lo hacía? ¿Y si nunca estaba seguro? Mientras revolvía el café con una cucharilla de madera, un golpe sordo en la puerta la sacó de sus pensamientos. Frunció el ceño, extrañada. Pocas personas sabían que vivía allí. Caminó hacia la puerta, aún en pijama, con el cabello suelto y los pies descalzos. Abrió con cautela. Y allí estaba, Andrés, de pie en el umbral, con la misma ropa de la noche anterior, el rostro cansado, el cabello desordenado, los ojos oscuros, vulnerables, vivos. Sostenía en una mano una pequeña caja de terciopelo. En la otra, no llevaba nada. Ni excusas, ni promesas, solo él, solo su verdad. Valentina abrió la puerta un poco más, sin decir palabra. Él tampoco habló, no aún. La miró. Y entonces, lentamente, se arrodilló frente a ella. No era una propuesta de matrimonio. No era un acto teatral. Era una rendición. Era una disculpa muda. Era un hombre abandonando todo el orgullo para decir con el cuerpo lo que las palabras no podían. Eres lo que elijo. Valentina se cubrió la boca con una mano, los ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. «No me caso», murmuró Andrés, su voz ronca, rota, pero decidida. Ella lo miró, el corazón desbocado. «¿Qué estás diciendo?», susurró temblando. Andrés alzó la pequeña caja de terciopelo. No la abrió. No era necesario.
Dentro estaba el anillo de compromiso que había planeado poner en el dedo de Camila. Ahora, solo era un símbolo de todo lo que estaba dejando atrás. Estoy diciendo que no puedo construir una vida sin ti en ella, que he sido un cobarde demasiado tiempo, que prefiero perder todo lo que tengo antes que seguir viviendo sin sentir de verdad. Valentina cayó de rodillas frente a él, sus manos buscando las de Andrés, sus dedos enredándose en un gesto torpe, urgente, sincero. Él la abrazó entonces, fuerte, como si su vida dependiera de ello. Ella lloró contra su cuello, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que la sacudió entera. La mañana los envolvió en su primer abrazo real en años. No sabían qué vendría después, no sabían cuántas heridas tendrían que sanar. Pero sabían esto: esta vez elegirían pelear juntos. Y eso, después de todo, era el único futuro que realmente querían, el único que valía la pena construir. Juntos, sin máscaras, sin dudas, solo ellos dos. Finalmente, el cielo se había teñido de un rojo intenso cuando Andrés llegó al hotel donde todo debía estar listo para la boda. El bullicio de los organizadores, los floristas terminando los arreglos, los músicos afinando instrumentos, todo seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero para Andrés, todo había cambiado. Camila lo esperaba en una de las salas laterales, revisando los últimos detalles de su vestido de novia. Al verlo entrar, su rostro se iluminó. Aunque la sonrisa se congeló, apenas notó la expresión de Andrés. ¿Todo bien?, preguntó acercándose. Andrés tragó saliva, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. El dolor inevitable. La verdad que debía a ambos. «Camila», empezó con voz suave pero firme, «no puedo seguir con esto». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué estás diciendo?». Andrés dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. «No sería justo para ti. No sería honesto. No puedo casarme sin estar seguro de que es contigo con quien quiero construir mi vida. Y no lo estoy. No de la forma que mereces». Camila parpadeó, como si sus palabras no tuvieran sentido, como si fueran golpes sordos que no lograba esquivar. «¿Es por ella?», preguntó, la voz quebrándose. Andrés no respondió de inmediato. No hacía falta. Su silencio fue respuesta suficiente. Camila retrocedió un paso, como si físicamente necesitara alejarse del golpe. «Vete», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. Él asintió, con respeto, con dolor. Y se marchó, sin grandilocuencias, sin más palabras. Solo dejó atrás un futuro que no era suyo, para caminar hacia uno que aún estaba por construir. La noche lo recibió en silencio. Andrés condujo sin pensar demasiado, como si sus manos supieran el camino que su mente aún temía aceptar del todo. Cuando llegó al atelier, las luces estaban apagadas. El barrio estaba tranquilo, dormido bajo la luz de las farolas. Subió los escalones de dos en dos y al llegar a la puerta, dudó un instante. ¿Y si ella había cambiado de opinión? ¿Y si había sido demasiado tarde? Golpeó suavemente. No pasaron más de unos segundos antes de que la puerta se abriera. Valentina estaba allí, con un suéter de lana gris y unos pantalones sencillos, descalza, el cabello suelto, los ojos abiertos de sorpresa y de esperanza. Andrés no dijo nada. Solo la miró, solo la eligió. Ella, temblando apenas, sonrió. Una sonrisa pequeña, verdadera. Una sonrisa que había esperado años. «¿Te perdiste?», bromeó en un susurro. Él negó con la cabeza. «Por fin me encontré», dijo. Valentina soltó una risa entre lágrimas y lo jaló adentro, cerrando la puerta tras de sí. Se abrazaron, esta vez sin miedo, sin dudas. Se abrazaron como quien vuelve a casa después de demasiados inviernos perdidos. Y entendieron, en ese momento, que el amor que habían construido, que habían roto, que habían perdido, todavía estaba allí, más fuerte, más verdadero, más vivo que nunca. En un rincón del pequeño salón, junto a la vieja máquina de coser, descansaba un traje azul noche, perfectamente colgado. Un traje hecho con amor. Un traje que ya no sería para una boda vacía, sino para una nueva historia. Una donde esta vez nadie saldría huyendo. Una donde esta vez ambos se quedarían. Y así, sin promesas apresuradas, sin juramentos grandilocuentes,
comenzó para Andrés y Valentina la costura lenta y firme de su segunda oportunidad. Una puntada a la vez, una verdad a la vez, un amor real, imperfecto y eterno. El amor que siempre fue suyo, el amor que esta vez elegirían cada día.